¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la OTAN y el llamado Arsenal de la Libertad con otro notable invitado, Cristian Lamesa, analista político internacional, directamente desde Pergamino, Argentina. Cristian Lamesa, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge, por la invitación, encantado. Cristian, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, estamos hablando de Pete Hegseth, ha dicho, menciona de una OTAN 3.0 o una línea dura de la OTAN 3.0. ¿En qué consiste y a qué se refiere? Bueno, con Hegseth es difícil saberlo porque si bien yo considero que es de los eh, pocos personajes leales que tiene Donald Trump en su gabinete, lo cierto es que con la lealtad sola no basta y Hegseth, a mi modo de ver, carece de bastantes atributos intelectuales. Entonces es como que sigue todas las directivas de Trump, pero sin tener una mirada, digamos, crítica o sumarle algo extra, como si lo hacía Tulsi Gabbard, como si lo hacía Joe Kent, que sabemos el que era director de contraterrorismo, que renunció debido a la guerra contra Irán. Entonces, con Hegseth es como un personaje bastante errático, digamos, no tiene demasiado meditado lo que dice. Él tan solo ejecuta ciegamente lo que le indica Donald Trump, que sabemos que sin un buen asesoramiento también comete errores graves, como fue lo de el ataque a Irán. Entonces, en este sentido, yo creo que a lo que se refiere Hegseth es a una vieja ambición de Donald Trump, que es empezar a desembarazarse de la OTAN. La Organización Atlántica nunca fue agradable a los ojos del republicano, sabemos de los choques que hubieron en su primer mandato, incluso con personajes de peso, como en su momento Angela Merkel, la ex canciller alemana. Y yo creo que en ese sentido tal vez una OTAN 3.0 sea una organización atlántica sin los Estados Unidos. Yo creo que en la idea original de Trump está el alejarse lo máximo posible de esta organización, a la que considera un gasto cuantioso para los Estados Unidos sin demasiados beneficios, más allá de lo que se lleve el complejo militar e industrial estadounidense. Pero vemos puntualmente, y con esto cierro, Jorge, el reproche que se le hizo a Giorgia Meloni con esta especie de comedia de enriedos, que si le pidió una foto, le suplicó, no le suplicó, en el último encuentro en Evian, si no me equivoco, y diciendo cómo nosotros, textual, casi textual de Trump, nosotros que siempre estuvimos para ayudarlos, una vez que necesitamos ayuda, ustedes no están, refiriéndose al tema de Irán. Entonces, evidentemente, yo creo que la intención, por lo menos, no sé si finalmente se llevará a cabo, pero la intención de Trump finalmente es salir de esta organización. Según Hegseth, la OTAN debe ser, y cito sus palabras textuales, volver a ser una alianza militar real con capacidades militares reales. ¿Qué significa esto de capacidades militares reales? A ver, si nosotros pensamos que el Reino Unido, si no me equivoco, según los últimos números que escuché, que realmente parece una broma mala, cuenta con algo así como 40 tanques. O sea, todo el stock, por ejemplo, de tanques del Reino Unido son 40 unidades. Esto parece una broma, pero aparentemente no lo es. En esto que sería como se dice demuestra basta un botón, esto es más o menos el estado de las Fuerzas Armadas de casi todos los países de Europa, que evidentemente bajo el paraguas de Estados Unidos hubo una enorme desinversión en cuanto al tema armamentístico y ahora se encuentran en una encrucijada, ¿no? Con este Estados Unidos que les suelta la mano y ellos que se encuentran solos. Hay que recordar que el segundo ejército más poderoso
de la Organización Atlántica no es ningún europeo, es Turquía. Si bien, bueno, Turquía tiene una pequeña parte en Europa, pero sabemos que siempre ha sido rechazado por el viejo continente, de hecho nunca se lo admitió en la Unión Europea. Pero yo creo que esto tiene que ver con la exigencia de vuelta, se vuelve a unir un poco todos los temas, ¿no? Esa exigencia que había habido por parte de Trump de incrementar a un 2% real del PIB de los países de la OTAN su contribución dentro del presupuesto, después incrementándola al 5%, esa pelea que hubo con Sánchez en España por este mismo tema. Entonces, evidentemente, yo creo que tiene que ver con, de alguna manera, obligarlos a incrementar, a fortalecerse en ese sentido, que en definitiva para Estados Unidos es un negocio para el complejo militar industrial, que es un sector al que Donald Trump también tiene que tener conforme, digamos, si quiere más o menos llevar a término su mandato de una forma más o menos decorosa, teniendo en cuenta todos los inconvenientes que está teniendo durante este presente año. Y Hefner también menciona el concepto de arsenal de la libertad. ¿Cómo lo interpretas? ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la retórica más o menos patriótica, nacionalista o patriotera de Estados Unidos, que ha tenido a lo largo de su historia, especialmente exacerbado durante la Segunda Guerra Mundial, hay que decirlo, pero más fuertemente a partir de la Guerra Fría, ¿no? Con esta identificación de el país adalid de la libertad, el que defiende la democracia, el que defiende todos estos valores, que en realidad después, al final del día, Jorge, sabemos que es bastante discutible el concepto de libertad, de democracia y de todos estos valores por parte de Estados Unidos. Entonces yo creo que en este sentido es como también ponerle una pátina decorosa a lo que en definitiva va a significar para el viejo continente, y ya lo está significando, que renuncien a cuestiones a las cuales se acostumbraron tan fuertemente como el estado de bienestar en función de derivar cada vez más dinero, sacándolo, como decía, del estado de bienestar, de la salud, de la educación, de las pensiones, y derivándolo a esto. Entonces, si nosotros decimos el arsenal de la libertad, le estamos dando una pátina más o menos que podría tener buena prensa, en lugar de decirle al público europeo que le están sacando la comida del plato para llevar esos recursos al complejo militar e industrial que de Estados Unidos puntualmente, porque si bien Estados Unidos quiere soltarle la mano, al mismo tiempo quiere que siga consumiendo de los, debo decirlo, malos y caros arsenales militares del complejo militar de los Estados Unidos, justamente. ¿Y qué implicaría para Europa asumir plenamente su defensa? Es decir, ¿Europa estaría en condiciones ya sea económica y militarmente para hacerlo? No, yo creo que no, sinceramente creo que no por varios motivos. El primero es que, a ver, ¿desde cuándo viene el deterioro de los arsenales, no solo europeos, sino occidentales? De la caída de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se desintegra, el complejo militar industrial de todo Occidente, en particular el de Estados Unidos, empieza en una, digamos, relación endogámica corrupta entre el Pentágono y el complejo militar industrial. Empiezan a hacerse trampas al solitario, a producir armamento extremadamente caro, este precio merced a todo el entramado de corrupción. Hay que recordar que ahora con Hexet se vería una de las pocas excepciones, pero las últimas décadas todos los gobiernos tuvieron en el Pentágono a exdirectores, o sea, militares que habían sido exdirectores de las grandes armamentísticas, de Boeing, de Raytheon, de Lockheed Martin, etcétera. Entonces, en esa puerta giratoria, obviamente que hay toda una cuestión de corrupción y sobornos para los contratos. Entonces, eso, no solo que son caros y arsenales caros y defectuosos, el F-35 es el mejor ejemplo, el avión F-35, sino que también se produce muy lentamente.
habiendo incrementado la producción, los últimos números que tengo es de interceptores Patriot, son 70 al mes que producen, 70 interceptores al mes. Vos fíjate que es una locura cuando Irán produce 400 drones Shahed por día, imagínate. Entonces, el rearmarse para Europa va a ser muy lento, va a ser trabajoso, va a ser muy caro. Y sinceramente, cuando dicen, a mí me causa mucha gracia cuando personajes como Macron y otros dicen cosas como Rusia va a estar preparada para atacarnos en el 2030. Hay que estar preparados para el 2030 y hay que armarse y todo. Como si Rusia fuese a esperar a que ellos estén armados y como si este periodo, vamos a poner estos 4 años hasta 2030, vamos a suponer que Europa logra fortalecerse y Rusia se va a quedar cruzada de brazos esperando sin producir nada, sin innovar en sus arsenales, sin incrementarlos. Es una locura. Entonces lo de Europa yo creo que es un mundo de fantasías, están dirigidos por las corporaciones globalistas y bueno, siguen con esos argumentos que carecen de toda lógica para mantener engañado al público europeo con el cuento del ogro ruso que va a venir a atacarnos cuando en realidad Rusia, salvo que la ataquen, no tiene ningún interés en poner un pie en Europa y de hecho si Europa abiertamente, porque ya está atacando a Rusia, hace un ataque abierto, ya sin ningún tapujo a Rusia, tampoco Rusia va a poner botas en el terreno. Lo que van a suceder es que van a llover misiles sobre el viejo continente. Cristian, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Cristian La Mesa directamente desde Pergamino, en Argentina. Estamos hablando sobre la OTAN, el arsenal, el llamado Arsenal de la Libertad. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Cristian La Mesa directamente desde Pergamino, Argentina. Cristian, analista internacional. Estamos hablando sobre la OTAN y el llamado Arsenal de la Libertad. Y Cristian, el secretario de Defensa o el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dicho de que van a hacer una revisión en 6 meses respecto al tema de la OTAN. ¿Realmente lo lees como un hecho conceptual que se va a materializar o simplemente es parte de política? Yo creo que eso seguramente va a tener mucho más que ver con esta exigencia que mencionábamos de ese 5% del PIB de los países integrantes de la Alianza Atlántica vertidos al presupuesto de la misma y va a tener que ver seguramente también con merced a eso, que hay países como España, por ejemplo, que sabemos que es muy cuestionable que vayan a llegar a esa meta por la misma postura de Pedro Sánchez. Entonces, seguramente, y dado la animosidad que tiene Donald Trump hacia la Alianza Atlántica, sea una forma de ir tensando cada vez más la cuerda para que Estados Unidos se retire. Esa es la intención de Donald Trump. Porque de hecho en el cálculo hay que recordar que el presupuesto que pidió para 2027 el mismo Hegseth, el secretario de Guerra, es de, ¿cómo decirlo? Los números ya esos marean, pero es como si fuera 1,5 millones de dólares, o sea, 1 millón de millones de dólares y medio. Es un presupuesto que es monstruosamente grande, es más de un 50% más grande que el anterior. Entonces, yo creo que en el cálculo del Pentágono y de la Casa Blanca está el hecho de que gran parte de este presupuesto no es solo el tema de comprar armamento, comprar misiles, no, gran parte, una enorme parte de ese presupuesto se va en el mantenimiento de las
alrededor de 900 bases militares que tiene Estados Unidos diseminadas por el mundo, gran parte de ellas en Europa, muchas de las más grandes de ellas en el viejo continente. Entonces yo creo que en el cálculo de Donald Trump, que sabe que está en un momento de debilidad militar muy grande, esto se ve claramente con el hecho de no haber podido doblegar a Irán en esta guerra, en esta última guerra del Ramadán, que están sentados en negociaciones, esperemos que lleguen a buen puerto, pero ¿por qué esta situación? Porque Estados Unidos ya no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene alternativas militares, no tiene cómo presionar, no tiene un argumento militar real, más allá de que si no que no caigan en el uso de armas nucleares, digo, pero en convencionales no tiene forma de presionar a Irán. En cambio, Irán sí tiene argumentos militares todavía en la manga. ¿Y esto a qué se debe? Se debe justamente esto que te mencionaba antes, cómo van a producir 70 interceptores Patriot por mes. Esto lo decía un europeo hace poco, decía un funcionario europeo, claro está, que tenía que dejar de hacer misiles de alta costura. Esto haciendo un símil con la industria textil, y que tenía que hacer algo mucho más masivo, como hacen otros países como Rusia, China, el mismo Irán, porque son misiles que son extremadamente caros y se terminan de hacer literalmente, Jorge, a mano. Una locura. Esto es parte de ese chiste, ¿no? De hacer cosas carísimas como si fuera un reloj suizo. Yo la otra vez decía en un programa, mientras los europeos y los americanos hacen misiles como si fueran relojes suizos, los iraníes hacen drones como si fueran chorizos. Y es mucho más efectivo, finalmente. Entonces, yo creo que Donald Trump entiende que todo ese monumental presupuesto puede ser mucho más beneficioso para los intereses de Estados Unidos volcado a esa modernización, esa masividad de la producción de arsenal militar, que al mantener bases en Europa para cuidar a sus socios que finalmente, según la visión de Donald Trump, que para mí no tiene sentido involucrarse en una guerra contra Irán, lo que hizo Europa me parece bien. Hay que ver si hubiese hecho lo mismo si la guerra contra Irán lo hubiese hecho Biden. Esa es una pregunta que puede quedar ahí flotando, pero digo, según la lógica de Trump, cuidar a sus socios y que sus socios no estén para ellos es un argumento como para decir, bueno, todo ese dinero lo utilizamos para el arsenal militar estadounidense y ustedes arréglense solos. Vos hablabas de centenares de bases militares en el extranjero, pero ¿qué intereses tiene Estados Unidos fuera de su territorio que entiende que debe proteger? Los intereses que tiene Estados Unidos son los de la vieja doctrina de el ser el gendarme mundial, ¿no? Estar ubicado en lugares estratégicos para poder tener capacidad de intervención militar en cualquier rincón del planeta donde ellos consideren que sus intereses nacionales, esa muletilla tan discutible, que sus intereses nacionales están en riesgo, también por eso la obsesión con los portaaviones, ¿no? Con el hecho de llegar con su poderío militar a cualquier lugar. Hay que ver que en comparación, por ejemplo, Rusia tiene un solo portaaviones, pero no es porque no tenga capacidad de tener más, sino porque no le interesa tener una posición de andar por todo el mundo amenazando a otros países. Y esta doctrina que se viene llevando a cabo fuertemente desde el comienzo de la Guerra Fría, esto de la presencia militar de Estados Unidos en todo el mundo, pero específicamente en lugares estratégicos, hoy colisiona con lo que es por lo menos lo que venía pregonando Donald Trump, especialmente durante su campaña, lo que lo llevó a la Casa Blanca, digamos, efectivamente, porque hay un gran sector de la sociedad estadounidense que no quiere más eso, no quiere más hacer guerras en beneficio de otros países como Israel, y cuando puertas para adentro de Estados Unidos está una crisis enorme en todo sentido, económica, social, moral, una sociedad dividida. Entonces, la doctrina, supuestamente, que ha sido mencionada incluso por personas de cercanía con Donald Trump, como Vance y otros, es dejar justamente de ser ese gendarme mundial, dejar de involucrarse y de decirle a otros países cómo tienen que vivir. Esto lo ha dicho textualmente Vance. Hay que recordar su intervención en la conferencia de seguridad de Múnich, ni bien asumía la presidencia
Donald Trump. Entonces, en este sentido, yo creo que ahí es donde esa vieja doctrina y esta nueva doctrina colisionan y muestra que, bueno, Estados Unidos en algún sentido tendría que volver a la posición previa a la Segunda Guerra Mundial, que era una posición más de aislacionismo y de, bueno, no meterse en los asuntos ajenos, más allá de que sí, por supuesto, esa doctrina viene de larga data en lo que es el continente americano, el hemisferio occidental. En eso sí, obviamente, siempre tuvo una injerencia muy grande desde ya fines del siglo XIX. Y cuando se habla de Estados Unidos y lo de el destino manifiesto, ¿a qué se refiere y si hay alguna relación entre eso y la posición actual de Estados Unidos? Bueno, sí, es muy buena la pregunta porque la doctrina del destino manifiesto es una doctrina político-religiosa. ¿Y por qué lo digo? Porque esto del destino manifiesto, que en eso tiene como una similitud con esto del pueblo elegido, ¿no? Esto que argumentan ahora fuertemente desde hace algún tiempo, este sionismo revisionista que tiene, que si bien el sionismo originalmente era laico, hoy tiene un ingrediente religioso y de fanatismo muy grande y bien vuelven a esgrimir eso del pueblo elegido de Dios, como si eso les diese el derecho a hacer lo que se les antoja, por decirlo de forma coloquial, y de la doctrina del destino manifiesto, que viene de los puritanos, ¿no? Aquellos que llegaron en el Mayflower, ¿no? Los primeros que llegan a las colonias americanas, esos protestantes expulsados del Reino Unido y con tanto fervor religioso y cierto fanatismo a mi modo de ver, consideraban y consideran que ellos son el pueblo elegido de Dios, el nuevo pueblo elegido de Dios, y que esto les da no solo la obligación, sino el derecho a expandirse, ¿no? En ese momento, mediados del siglo XIX, fue la idea de que tenían el derecho y la obligación a expandirse hacia el oeste, llegar hasta el Pacífico, ¿no? Con todo lo que sabemos que implicó esto, para llevar civilización y para llevar esta idea de pueblo iluminado, pueblo revelado, pueblo que tenía que llevar lo que era el mensaje o lo que ellos creían que les había indicado Dios. Y esto obviamente es una visión bastante supremacista, a mi modo de ver, porque no es una relación con Dios en la cual tienen una obligación moral de protección hacia otros pueblos, sino más bien un derecho a sojuzgar a otros pueblos, porque ellos supuestamente están ungidos ese destino manifiesto. Entonces, esas ideas son bastante peligrosas, creo yo, y supremacistas, como decía antes, y creo que en ese sentido, en esta nueva idea de influencia, de zona de influencia de Donald Trump, creo que justamente esa idea el destino manifiesto va a ser bastante nocivo y el blanco va a ser nuestra región iberoamericana. Justamente hablabas de nuestra región. ¿Y qué representa este giro de Estados Unidos para una OTAN más dura para nuestra región? Bueno, justamente yo creo que tiene que ver con, en sentido metafórico, apuntar todos sus cañones a nuestra región. O sea, que la OTAN se arregle en Europa, o sea, esa OTAN dura es Europa, arréglense, manéjense y fortalezcanse, que yo tengo que ocuparme de mi área de influencia, que es justamente, esto está manifestado en la doctrina de seguridad nacional que se publicó hace algunos meses, y donde justamente decía explícitamente que su zona de interés y su zona de influencia era el hemisferio occidental, o sea, todo el continente americano. Yo la otra vez hacía una comparación con el emblema de los Marines. El emblema de los Marines es un ancla cruzada por detrás de un globo terráqueo en el cual se ve claramente toda América, todo el continente americano. Obviamente, y este emblema de los Marines no es de ahora, no es actual, es de 1860 y pico, si no me equivoco.
Entonces, esa es la idea de ellos original, es la que quiere retomar Trump. Hablaba en esta doctrina de seguridad nacional de la retirada paulatina de Medio Oriente por parte de Estados Unidos. Hoy ya Medio Oriente, según la visión de Washington, no es tan vital para ellos porque ya Estados Unidos es un enorme productor de petróleo. Sabemos que el interés primordial de Washington justamente es el petróleo. Entonces, yo creo que es apuntar todos los cañones a nuestra región. Hay que ver qué forma de relacionamiento con nosotros tiene en mente Donald Trump, y va a ser la prepotente de entrar en Caracas y llevarse a un mandatario por la fuerza secuestrado, violando el derecho internacional, si va a ser más dialoguista, si va a aprender algo de la relación de China con nuestra región o de Rusia con nuestra región, que ya establecieron una relación de ganar-ganar con nosotros. Eso, una vez que se prueba, es difícil olvidarlo, y hay que ver si Estados Unidos es capaz de esta situación de, entre comillas, debilidad, porque es debilidad frente a las grandes potencias o a una gran potencia regional como Irán, pero cualquiera de los países de América Latina creo que nos pasa por encima. Pero bueno, hay que ver si es un mundo que es totalmente distinto al de mediados del siglo XIX o del siglo XX. Entonces, en ese contexto, hay que ver si la influencia ruso-china en nuestra región, incluso en lo cultural y en lo comercial, puede haber marcado a nuestros países como para que nos sentemos a dialogar y a negociar de otro modo frente a Washington. Viendo los mandatarios actuales de nuestra región, la gran mayoría, yo no tendría demasiadas esperanzas. Cristian La Mesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a vos, Jorge, como siempre. Un gran abrazo.